buenos días, amigos televidentos, amigas televidentas, basquetbolistas y basquetbolistas. Suena padre. Bien, miren, voy a comenzar esto con una frase que en alguna película o en medio de alguna canción, no recuerdo bien, dice el gran cómico Piporro, Eduardo Piporro, con su nombre basta, ¿verdad? Su nombre artístico basta, ¿verdad? Decía el Piporro de que no, aquel pelao tenía una mirada muy pesada. Te miraba en la frente y sentías el golpanazo hasta en el cogote. ¿Eh? Es la descripción que en alguna canción o en alguna película hacía Piporro acerca de un pelao, ¿eh? Otro cuate. ¿Eh? Bien, miren, me acordé de esta frase inmediatamente que pasó lo que voy a relatar. Debe haber sido en la primera mitad de los años 80 que fui a presentar mi declaración anual de ingresos a la Oficina Federal de Hacienda. Todavía no existía el SAT, eran oficinas federales en cada municipio, ¿verdad? Bueno, llevo mi declaración, pero no la había acabado de hacer bien porque alguna cosa no la entendía yo adecuadamente. Era un poquito barroca porque tampoco los empleados que me atendieron directamente me pudieron auxiliar. Y uno de ellos me dijo, mire, vaya usted con el señor jefe de la oficina, con el jefe de la Oficina Federal de Hacienda de Texcoco, y pregúntele cómo se llena esa parte de la declaración. Eso hice, fui a ver me encaminé hacia donde estaba el escritorio del jefe. Y al irme acercando, dicho funcionario volteó a verme con una mirada que me recordó la que dice el Piporro, ¿verdad? Una púmbale, nomás de mirarte. Y entonces me acerco más y al ver la placa que tienen los gentes en su escritorio con el nombre, ¿verdad? Me di cuenta de a qué se debía eso, porque el jefe de la oficina federal era el señor Leonardo Elías Calles. O sea, era hijo del general Plutarco Elías Calles, y entonces me di cuenta que el tipo pues, no negaba la cruz de su parroquia, por lo menos en la mirada, porque el general tenía también una mirada de ese estilo, ¿verdad? Bueno, me acerqué y le pregunté, señor Elías Calles, y me contesta, su servidor y amigo. Ay, híjole, la frase, si uno la escribe, es una frase muy cortés. Soy su servidor y amigo. Este, pero con una actitud de que, pues, no tanto, ¿verdad? Un hombre feroz, ¿verdad? Esa es la mexicanísima, una muestra de la mexicanísima ambigüedad con que usamos nosotros el lenguaje, ¿verdad? Podemos ser extraordinariamente amistosos en el contenido semántico de una frase, ¿sí? Una frase muy cortés, muy amistosa, pero entre esa amistad y la actitud, la voz, la mirada, el lenguaje corporal en general, se plantean del lindes abismales, ¿verdad? Soy tu servidor y amigo, pero no te la creas, ¿verdad? Bueno, no fue amistoso, le hice la pregunta, no fue amistoso, pero sí servicial en grado muy eficaz, porque me aclaró completamente cuál era el sentido de esa partecita de
de la declaración y cómo debía llenarlo, ¿verdad? Era un tipo que tenía ideas muy claras esta, y me las planteó muy bien, ¿eh? Eso se lo agradezco mucho. Ya para despedirme, pues le pregunté algo que yo sabía que era cierto, porque, bueno, le pregunté, es usted familiar del general Plutarco Elías Calles? Me dice, fue mi señor padre, así, pum, y punto, ahí acabó no dijo más. Eh, entonces también esto, ¿verdad? Porque el general Calles tenía fama también de ser lacónico hasta el extremo, ¿verdad? Se cuenta que en alguna ocasión que presentaron mucho antes de que hubiera revolución ni nada, presentaron al señor Adolfo de la Huerta, que iba a ser finalmente presidente, con el general Plutarco, con el señor Plutarco Elías Calles. Ambos eran de la región de Guaymas. Todas estas ciudades norteñas eran muy dispersas porque, por muchas razones, ¿verdad? La agricultura así lo, lo obligaba, y la disponibilidad de agua, ¿no? En Sonora esto es un asunto sumamente delicado. Y los presentaron y don Adolfo de la Huerta, muy cortés, una persona muy refinada, era lo contrario, le preguntó a don Plutarco Elías Calles, eh, ¿de qué familia de Guaymas es usted? ¿A cuál familia Guaymas pertenece usted, don Plutarco? Y aquel simplemente contestó, a la mía. Obvio, lo obvio. ¡Pum! Era cortar ahí de tajo. Ese era Plutarco Elías Calles, un tipo muy especial. Cuando ya siendo presidente hubo una contraposición muy fuerte con el gobierno norteamericano, y pues no se llegó a la confrontación afortunadamente por muchas razones. El presidente gringo era Calvin Coolidge. Calvin, ay, qué nombre, Coolidge. Y, si se hubieran enfrentado eran dos pájaros del mismo plumaje, porque Coolidge era igual de parco, de lacónico, un hombre muy educado, muy educado en las universidades, que una familia rica, en las sus universidades él eh, estudió, bueno, obviamente el inglés, el francés, el alemán y el latín, 4 idiomas, ¿verdad? Por sus estudios de leyes y eso. Bien, pues ya siendo político, ya en la política, se decía de Coolidge que era un hombre que guardaba silencio en 4 idiomas. Así era. Bueno, hubieran chocado, afortunadamente no hubo nada de ese estilo, ¿verdad? No lo iban a hacer, pero amenazaron. Bien, gracias a un gran embajador norteamericano que estuvo en México en esa época, Morrow. Bien, acá es, a pesar de estos detalles, ¿verdad? Un hombre al que la revolución le debe mucho, el país le debe mucho, porque eh, fue fundamental en la construcción del México postrevolucionario. Particularmente algo que le inquietaba a él era institucionalizar, crear instituciones. ¿Qué es esto? Instituciones políticas, gubernamentales, administrativas, que trascendiera a la personalidad del presidente en turno, que fueran cuerpos humanos, vaya, organizaciones humanas eh, permanentes, y que no solo le dieran continuidad a una gestión administrativa, sino que vieran a largo plazo hacia dónde. Esto era muy importante. Lo que ahora después llamaron burócratas y después tecnócratas, que es gente muy valiosa, ¿verdad? Eh, a pesar de que se le tiene envidia, que mientras yo me estoy partiendo el lomo en el surco, el secretario de Agricultura está en un escritorio, ¿verdad? Eh, o ese tipo de cosas, ¿verdad? O yo estoy haciendo una presa, y el de la Comisión Nacional del Agua también está en otro escritorio. Bueno, pero esa es la forma de organizarse de las sociedades,
no se ve de otra, ¿verdad? Bien, el, esto se logró bastante avanzar en lo que a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Finanzas, de Hacienda, se avanzó muchísimo. Crear cuerpos permanentes que le dieran continuidad a esto. La diplomacia mexicana empezó a plantear cosas a largo plazo y la hacienda a componerse, la hacienda pública. Esto fue muy importante, pero fundamental fue la acción en dos factores de poder político fundamentales. Uno, el ejército. El ejército que en México estaba lleno de cacicazgos militares, generales que también eran caciques de la región y no se movían de ahí en años y años y años, ¿verdad? Esto se creaba algo muy vicioso para la organización política. Y el otro, la política en sí, la elección, los candidatos, todo esto. eh, bueno, el ejército fue su gran secretario de guerra, que era el general Joaquín Amaro, un gran tipo, ¿eh? Ahí junto a Campo Marte, junto al Auditorio Nacional, está su estatua ecuestre, la merece con creces. Y fundó el Partido Nacional Revolucionario para que ahí se dirimieran las candidaturas y se repartieran. Así. El otro día que hablé de cuotas, pues ahí empezaba también. Se sofisticó más, pero ahí empezaba. Entonces, estas dos cosas importantes las definió Plutarco Elías Calles. Bien, yo iba a la Oficina General de Hacienda a pagar mis mensualidades durante 6 meses para repartir el golpezote, ¿verdad? Del impuesto. Y siempre ahí les saludaba con una gestualidad eh, muy mexicana también esta, ¿verdad? Hacer así con la mano, con vadita hacia uno mismo. Eh, esto es, y él me contestaba igual, don Leonardo, no era mala persona, era tajante, ¿verdad? Pero me contestaba igual. eh, yo creo que esta gestualidad, pues, él se podía mantener adusto y él pues, la contestaba y listo, ¿verdad? Era un hombre cortés, ¿verdad? Y, y siempre lo veía yo al salir de la oficina y siempre me quedaba pensando que, bueno, una oficina federal de Hacienda de un municipio mediano no es ninguna bagatela, es algo importante, pero el puesto que don Leonardo desempeñaba no correspondía a la leyenda urbana, a las leyendas urbanas que hay acerca de que si, si un personaje llega a la presidencia de la República, entonces sus familiares la pasan muy holgadamente todo. No, era un empleo digno como todo trabajo, pero ciertamente en las jerarquías burocráticas menor o intermedio, no menor, intermedio. Eh, y bueno, siempre me quedaba pensando esto, ¿no? Esas leyendas son leyendas, ¿verdad? Bien, eh, sí, sí hay vicios en la vida política en México y en la vida política de compadrazgos, nepotismo, todo ese tipo de mecanismos, pues no muy, que no aseguran exactamente un buen asignación de responsabilidad, pero son esos y ya. En ese caso, estaba el señor Elías Calles,
repito, un tipo eficiente y claro en lo que me ayudó. ¿Ah? Eh, em, sí existen esas cosas, pero no toda la vida institucional de nuestro México se rige por esas cosas. Hay otros resortes más, más relacionados con un buen funcionamiento que eso, que ese compadrazgos, y ese tipo de cosas. Eh, no todo, pero pues la gente prefiere simplificar sus análisis de la realidad política mediante tranzas y cochupos, ¿verdad? Pues, no, es que tal fulano con tal perengano hicieron esta tranza. Bueno, tranza y cochupos puede explicar muchas cosas, pero eso es negativo en dos direcciones, bueno, en varias direcciones, ¿verdad? Una de ellas es que son análisis erróneos. Nos equivocamos al reducir la política a eso. Nos equivocamos y entonces pues, nos perdemos en pensar la política. Hay fenómenos políticos objetivos más allá de tranzas y cochupos. Eh, y, eh, y por otro lado, pues le damos pie a cuates que le damos pie y le damos disculpas a los cuates que pues, están deseosos de meterse en ese tipo de manejos, ¿verdad? Están deseosos y lo hacen, ¿verdad? Ese tipo eh, de actitudes negativas en un funcionario. Bien, las leyendas urbanas. Bueno, esto paso a recordarme el México de mi temprana juventud, de los años 60, eh, en que en el año, a principios del año 59, entra Fidel Castro triunfante a La Habana. Esto es, le plantea a la clase política mexicana, le plantea un problema, ¿verdad? Eh, la nuestra ya no es la única revolución, la revolución mexicana ya no es la única. En toda América Latina se habían dado golpes de Estado, pero quítate tú, me pongo yo soy más guapo, más fregón, o más gandalla. Y eso, eso eran los golpes de Estado en Latinoamérica, pero ahorita surge un tipo un bagaje ideológico muy fuerte, y eso le planteó un problema a la Revolución Mexicana, ya no somos la única. Es más, para los jóvenes de aquella época nos parecía mucho más atractiva la cubana, los barros chicos, el traje de guerrillero, la boina del Che Guevara, todo eso nos era muy atractivo. Y entonces una competencia para la clase política mexicana. Afortunadamente, don Adolfo López Mateos, presidente de México en aquella época, vierte su acción diplomática en apoyar un movimiento popular justo como el de Cuba, y por otra parte decir, pero nosotros en México ya tenemos una revolución, ya no necesitamos más, ¿verdad? Eso luego Echeverría también lo enfatizó, no necesitamos más, ¿verdad? Tenemos nuestra propia revolución y con ello lo hacemos a nuestra manera y ustedes cubanos manténganse, los respetamos, pero por allá, ¿verdad? Máxime cuando por diferentes razones Castro se alió a la Unión Soviética, ¿verdad? Eso planteó cosas terribles en esa época. Bien, la clase política mexicana reaccionó de muchas maneras. Una muy atinada de López Mateos fue declarar en alguna entrevista de prensa que su gobierno eh, era de extrema izquierda dentro de la Constitución, lo planteó muy bien, y eso describía muy bien lo que México podía hacer, cargarse a la izquierda, pero sin rebasar lo que le dio solidez a la acción política durante años y años y años, que fue la Constitución de 1917. Eso, ahí nos quedamos,
Lean ustedes la Constitución y vean qué es lo más izquierdoso que podemos hacer. Era tan fácil la receta y muchos la tomaron, ¿verdad? Y es algo que no solo intelectuales como Fuentes y Paz remarcaban, sino inclusive empresarios como este hombre, otro libanés, ¿cómo se llamaba? Que tenía la Mercedes allá en Puebla, Miguel Abed, ¿no? Gran amigo de López Mateos. Este, pero muchos políticos trataron de abundar más, ¿no? Y en una de esas, don Alfonso Corona del Rosal, general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, dijo que la Revolución Mexicana ya se había bajado del caballo. Bueno, en cuanto lo dijo empezó el pitorreo, ¿verdad? Porque pues muchos periodistas, caricaturistas, etcétera, etcétera, o ambas, humoristas, o opinadores y humoristas como el gran Renato Leduc y otros más, pues sí pitorrearon, dijeron que se había bajado el caballo para subirse al Cadillac. El Cadillac había sido un automóvil de mucho lujo que se había puesto de moda durante el sexenio de Miguel Alemán. ¿Verdad? Entonces, pues empezó el pitorreo y otros pitorreos, porque luego también la tinada izquierda, en fin, se habló de muchas cosas. Eh, el, eh, bueno, volviendo a don Leonardo, gran personaje, tan solo por su apellido, ya será hijo, era hijo, el hijo menor de don Plutarco Elías Calles. Su apellido mismo tiene una significación dentro del sistema político mexicano importantísimo, ¿eh? Su padre fue el fundador del PNR, fue decayendo, fue muy valioso. PNR, PRM se transformó y después a PRI. Fue evolucionando en esa dirección y el PRI duró muchos años y ya entró en una decadencia pues, que hemos visto, ¿verdad? Bueno, a don Leonardo la última vez que lo vi fue en la glorieta de Chapingo. Iba yo saliendo en mi coche y se para una combi ahí mismo en la glorieta. Yo iba en mi coche, pues, dos coches más antes de la glorieta, y en la lateral de la glorieta se para una combi, abre la puerta para que subiera un nuevo pasajero y don Leonardo Elías Calles iba sentado en uno de los asientos traseros. Lo vi, le saludé, fue la última vez que lo vi. Y bueno, cerró la combi, se siguió en su viaje a México y yo en mi viaje a mi casa. Esto era como las 5:30, 6 de la tarde. Pero otra vez me quedé pensando de que una parte muy significativa de la revolución, el bajarse, no solo hubo los que se subieron al Cadillac, sino gente tan significativa como don Leonardo se subió a la combi. Bueno, esto es todo por ahora. Les agradezco mucho su atención. Ya me eché 23 minutos. Voy a dividir más mis pláticas. Se los agradezco en el alma. Gracias.